doy la más cordial de las bienvenidas, me da mucho gusto, primera vez que esté en el programa, espero que no sea la última. Y bueno, tenía muchas ganas de verdad de conversar. Después del regaño que dio, quizás iba a ser la última. No. Yo creo que sí podemos. ¿Qué le parece? Podemos ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muy buenos días a todas las personas. Bienvenida. De verdad que ya la corrí. Quedé asustada. Yo dije, con regaño empiezan aquí. Que en todos los procesos, de hecho en todas las leyes a nivel mundial, existe el principio de inocencia, que va a ser culpado hasta que exista la sentencia. Pero para que exista ese proceso, la persona tiene que someterse a una investigación. Entonces, que la persona venga y diga, liberen a los inocentes, ya no nos corresponde a nosotros tomar un rol de juez y determinar que esa persona capturada porque publicaron un tuit es una persona inocente. ¿Cuántas veces las personas en redes sociales han dicho es una persona inocente y se ha comprobado la participación que han tenido en hechos delictivos? Entonces, primero hay que quitarnos el esquema de que los pandilleros solo son aquellos que tienen tatuajes. Segundo, hay que quitarnos el esquema de creernos a esos diputados, porque ojo, solo es una pantalla. Ellos en realidad no quieren votar porque sus financistas se lo prohíben. ¿De dónde viene la diputada? Viene de una ONG, de una persona que recibió sobresueldos, de una persona que estaba comprada por los poderes en ese momento. Entonces, ¿qué criterio pueden tener estas personas para de repente decir, miren, liberen a los inocentes? Ojo, si estuvieran los inocentes solo inocentes capturados, ahí siguieran los pandilleros matando. Pero la reducción de homicidios tiene que ver también con el nivel de pandilleros capturados o de personas que delinquen. O sea, bajo la lógica de ellos es como liberan a los inocentes. ¿Cuáles? Si todas las personas o la mayoría de personas que se ha comprobado han sido detenidas y condenadas. Pero no podemos seguir bajo la lógica de una persona que viene acostumbrada a ser juez y parte. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, con Sánchez Serén, con el Plan El Salvador Seguro, se recibieron millones de organismos internacionales y de ONGs. ¿Para qué? Consultoría, porque ojo, y así funciona y es por eso que yo digo que hay muchísimos voceros camaleones que se pintan al color del tema que esté para recibir fondos. El tema ahorita es liberen a los inocentes. Entonces, ¿cómo funcionaba, por ejemplo, el Plan El Salvador Seguro? El Plan El Salvador Seguro de Sánchez Serén decía, bueno, vamos a identificar a los municipios más peligrosos. Tenemos la lista de los municipios más peligrosos. Vamos a formar una mesa en la que van a estar las organizaciones civiles porque son importantes para nosotros. Y ahí tenías ONGs que estaban recibiendo dinero por parte de la Asamblea Legislativa y no estaban haciendo nada. Y además de las organizaciones civiles vamos a tener organismos internacionales, vamos a tener a la Iglesia Evangélica Católica, vamos a tener, y hacían una gran mesa. Entonces, el primer fondo de ese Plan El Salvador Seguro no iba para la comunidad, sino para pagar el hotel donde se reunían. La segunda parte del dinero del Plan El Salvador Seguro no iba para apoyar a los jóvenes, sino que iba para pagar voceros. Voceros que iban a ir porque identificaban vocerías. Personas que vayan a las entrevistas, personas que puedan rendir o decir de buena manera qué estamos haciendo. La tercera parte iba para impresión y publicidad, de la tercera parte del dinero, pero no va para las comunidades. Ustedes, a donde los están matando, aguántense. Esa era la lógica de Sánchez Serén y del FMLN y de todas las ONGs que estaban en ese momento. Aguántense, que lo siguen matando, no importa, aguántense. La otra parte del dinero para ellos iba para robo, corrupción. De hecho, en el Plan El Salvador Seguro, yo los invito a todos, búsquenlo en Google, descárguenlo. Hay una parte que decía fortalecimiento de la PNC, si no me equivoco, 215,000, algo así, una buena cantidad de dinero. Eso era parte del CES. Ahí está, parte del CES, ojo. Entonces, el que pagábamos por comprar un aparato telefónico. Y por recargas telefónicas. Entonces, busquen Plan El Salvador Seguro y vayan a ver si ahí está el presupuesto que tenían. Entonces, y veías que iba fortalecimiento de la policía, y no en esa época los policías andaban con las botas deshechas, pues, empujando patrullas. Entonces, esa es la lógica de ellos. Ellos quieren venir, formar una mesa, que se vaya el dinero en alimentos para ellos, en voceros para ellos, y es ahí donde tomaban un papel protagónico todas estas ONG de fachada. El Estado la lleno yo con programas, denme dinero porque ustedes no pueden entrar a esta comunidad y yo sí puedo entrar. Y ahí es donde empezaron a darle vocerías a pandilleros, ahí es donde otros empresarios empezaron a poner sus empresas de venta de armas, donde otros empezaron a poner farmacéuticas, donde otros empezaron a poner ventas de vehículos, las empresas telefónicas, imagínate, el CES era el 5 o el 10%, no me acuerdo cuánto era lo que se pagaba por cada recarga, pero
lo tenía que asumir la telefonía, pero la Asamblea Legislativa no puso dentro de esa ley que lo asumiera la telefonía y que no se le trasladara al consumidor. Ahí mínimo maletinazo negro. Pues, entonces vino la Asamblea y dijo, uy, se nos fue y no podemos hacer nada. Vienen las empresas, se lo trasladan al consumidor. Ojo, nosotros en cada una de las leyes que hemos aprobado hemos sido claros en decir, este no puede ser trasladado al consumidor. Ejemplo, la ley de bomberos que nació en la Comisión de Legislación, hay un artículo expreso que no puede ser trasladado al consumidor. Venía la Asamblea y dice, ay, no nos dimos cuenta, se le traslada al consumidor. Vienen las personas y empezamos a pagar 5 o 10 centavos más por recarga. Viene y la telefonía, aparte de eso, viene y empieza a vender más celulares, porque como la problemática de la seguridad no terminaba, la gente ya no andaba un celular, sino que andaba dos. Porque el chivo me lo quedo y lo guardo y el feo lo doy por si me asaltan, porque es más que seguro que me asaltan. Entonces, el tema de la seguridad y todo este engranaje de ONG de fachada, de instituciones, son las que a ellos les servía para ser corruptos y alimentarse. Entonces, los diputados que dicen queremos que liberen a los inocentes son diputados camaleones. Ellos van pintados al color de lo que dicen sus cúpulas de donde reciben el dinero. No tiene lógica. Si hubieran inocentes capturados, los homicidios seguirían altos. Ahí están capturados los culpables. Y como te digo, si en dado caso hubiera una persona inocente, es parte del sistema judicial y las etapas procesales lo sacarán libres. Pero hasta el momento, ¿cómo puede ser juez y parte y determinar una diputada que alguien es inocente? Es impredecible cuánto pueda durar el régimen de excepción. Hasta que acaben los pandilleros, llevamos 65,000. Entonces, hasta que todos los pandilleros estén presos y hasta que usted se sienta al 100, entonces ahí va a terminar el régimen. Pero mientras existe un pandillero, pues va a estar preso. Y ojo, también ha detenido la cantidad de jóvenes que querían pertenecer a las pandillas, porque antes pertenecer a la pandilla era un lujo, era lo máximo, era tener era la moda, era como empezar a tenerme miedo, pues si yo quiero esto, lo agarro y me lo llevo y nadie me dice nada. Hay un factor común en toda la oposición. Dicen los pandilleros que son personas inocentes y los ladrones dicen que son perseguidos políticos. La cosa es que por ellos ninguno de los dos fuera preso. La realidad es que no son perseguidos políticos, son ladrones, son personas corruptas. Quitarle el cargo o quitémonos mentalmente la imagen de Lorena Peña, diputada, y es una ciudadana normal y se robó la misma cantidad de dinero que se robó. Corrupta, es ladrona, no es perseguida política. Ella toma y dice, yo soy perseguida política porque soy de la oposición, porque soy de otro partido. No, señora, usted se le persigue por ladrona, por robarse los fondos. Y ojo, esto ni siquiera era dinero solo ¿de dónde viene este dinero? Del pueblo salvadoreño. Usted le robó a cada uno de los salvadoreños que pagó impuestos de manera completa, de manera temprana. A esas personas a las que usted le robó. No le robó a Chafik, no le robó a sus compañeros, le robó al pueblo salvadoreño. Y usted, por haber robado al pueblo salvadoreño, tiene que pagar. En su mente dirán que son perseguidos políticos, pero la realidad es que cómo puede justificar todo lo que hicieron a través de las diferentes ONGs de fachada que tenían. Y ojo, cómo funcionaba este mecanismo. Y con un claro ejemplo, el tema de seguridad, venir y decir, mire, fíjese que aquí como no pueden entrar los promotores de salud, o no pueden entrar, o no pueden ir los niños a la escuela por las pandillas, si nos asignan fondos, nosotros como ONG podemos hacer esa labor social, empezar a alfabetizar, empezar a llevar programas de salud comunitaria a las comunidades donde los promotores no llegan, porque pues sí, los pueden matar los pandilleros. Entonces venía el Estado y decía que ya estaba robando de su lado, sí, llega, asígnenle fondos a esta ONG para que vaya y haga el trabajo que el Estado no puede hacer, porque pues estamos mejor robando que protegiéndolos. Entonces venían y se le asignaba a través de la Comisión de Hacienda, porque esta comisión es la encargada de la asignación presupuestaria y año con año se revisa el presupuesto según las arcas del Estado con el Ministerio de Hacienda en conjunto, se le dan los techos a los ministerios y aparte de eso se le asignan a organizaciones, a ONGs. Habían ONGs buenísimas que estaban cumpliendo su rol, pero habían ONGs que simplemente servían para sacar dinero. El mecanismo de ONGs fue un mecanismo que les tejieron de alguna manera desde épocas de la guerra para que se empezaran a preparar, porque ¿qué le decían a ellos? Miren, es necesario organizarse, les decían, y para organizarse es necesario tener apartados diferentes trincheras. Vamos a dar la batalla por este lado, pero también necesitamos personas que nos respalden. ¿Y quiénes nos van a respaldar? Personas que vayan alineados a nuestro interés. Por eso es necesario que otras compañeras que no van a estar de cara en este ángulo, estén de cara en este. Entonces venían ellos y hacían sus ONGs y decían, tenemos a la sociedad civil diciéndonos que está bien.
¿Cómo funcionaba este mecanismo? Porque es un mecanismo bien elaborado. ¿Qué decían ellos? El tema de las ONGs. El tema de las ONGs funcionaba así. Ante la ausencia de la presencia del Estado, una ONG puede suplir las carencias si me asignan fondos del mismo Estado para llegar. El tema de los sobresueldos, ¿cómo funcionaba? Ante la poca ejecutabilidad del presupuesto, porque lo vamos a hacer con un ejemplo. Decía educación, hipotéticamente. Sí. Vamos a tener 20 millones asignados este año para ejecutarlo en educación. Entonces venían y decían, voy a 20 millones. Venía el ministro y casualmente, o ministra, casualmente no ejecutaba 20 millones, sino que ejecutaba 10. Y decía, no pude ejecutar 10 millones, envío los otros 10 restantes a una partida que se llamaba gastos provisionales en el Ministerio de Hacienda. Entonces venía el Ministerio de Hacienda y tenía en gastos provisionales esos 10 millones con todas las colitas de todos los presupuestos. Entonces venía y decía el Ministerio de Educación, no alcancé a ejecutar, pero no alcancé a ejecutar por las pandillas porque yo no pude esto. Entonces venían y aparecía de este lado la ONG, no importa, yo la ejecuto. Y venía de otro lado del presupuesto y decía, bueno, asignémosle dinero a la ONG para que haga el trabajo del ministerio que no logra hacer. A todo esto, en gastos provisionales, ese dinero, ojo, en tiempos de Mauricio Funes, ni siquiera pasaban las modificaciones presupuestarias por el Ministerio de Hacienda, sino que lo hacía mediante decreto ejecutivo. Mauricio Funes hizo más de 1000 decretos ejecutivos para trasladarse fondo de la partida Los de famosos gastos discrecionales. Ajá, a la partida de gastos discrecionales o gastos reservados. Y ahí no había rendición de cuenta. Entonces, tenías un ministerio que decía, no alcanzo a ejecutar por las pandillas porque no puedo ejecutar, pero tengo una ONG a la cual sí puede llegar porque son de la comunidad y los quieren. Y como no me pude ejecutar estos 10 millones, los mando a la Hacienda. Y un presidente que decía, Hacienda, mándemelos a mí. Y esos 10 millones venían y eran distribuidos en sobresueldos a diferentes ministros. Obviamente el ministro entre menos ejecutaba, más grande era el cheque que recibía. Hacían más grande el colchón y la ONG entre menos ejecutaban, más espacio tenía para programas territoriales. Entonces tenías que estaban lactando los corruptos de dos lados, uno con el lado de las ONGs y otro con el lado de los sobresueldos, producto de un mismo presupuesto de una institución que no era ejecutado. O sea, usted, entonces, por sus palabras, es que este era un esquema muy bien elaborado. Muy bien elaborado. Ahora, de verdad que ahora no hay nada, el fuero prácticamente no existe. Si usted comete un delito, se va a ir preso y pruebas son los dos colegas diputados de la fracción de Nuevas Ideas. O sea, el fuero, a mí me preguntan, ¿te sentís protegida por el fuero? No lo necesito porque no estoy cometiendo ningún hecho delictivo. Entonces, el ejemplo son estos dos colegas diputados que con fuero y en la Comisión de Legislación somos los encargados de quitar y de procesar todo ese tipo de cosas que nos manda la Fiscalía General de la República. Entonces, nosotros yo en ningún momento tuve una llamada del presidente de la República o del presidente Ernesto Castro diciéndome, hey Marcela, detenelo, no les quites el fuero, no hagamos el proceso de antejuicio. O sea, la comisión de legislación es la encargada de dictaminar si se va a dar antejuicio o no se va a o sea, todo ese tipo de cosas. Detengámoslo. Yo nunca recibí una llamada, yo hice lo correcto, lo que me establecía la ley y para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Muchos habrán ocupado el fuero para salir borrachos, golpear mujeres y ser perdonados internamente. De hecho, hubo un exdiputado que hubo un gran accidente y que no le quitaron el fuero para que fuera procesado. Entonces, la verdad, sí hasta ahorita, desde que asumí, hasta ahorita recuerdo la figura del fuero, hasta que lo mencionamos acá, sí. Porque precisamente yo estoy clara que tenemos un Estado funcional, que seas quien seas, vas a ser procesado. ¿Usted va a buscar ser o continuar en la Asamblea Legislativa? Sí, voy a buscar la reelección para seguir trabajando con el presidente Nayib Bukele, seguir dando la gobernabilidad que el país tanto necesita, si Dios y el pueblo salvadoreño así lo permiten. Ahora, se tienen que someter a las internas, ¿verdad? Sí, vamos a internas el 2 de julio como Nuevas Ideas, así que ahí la O población sea, no hay de aquellas, lo pregunto, de aquellas viejas prácticas de los partidos tradicionales en los que de dedo van todos los que ya estaban ocupando una diputación por lo menos. No, yo creo que el trabajo de cada colega va a hablar y el pueblo salvadoreño es el que toma la decisión al final. Entonces, o andarse cambiando de departamento, ¿verdad? Para ver. No, yo de verdad no veo cambiarme de mi departamento a La Paz, pues yo de ahí soy, pues, o sea, ahí represento, pues. Entonces, si Dios y el pueblo salvadoreño lo permiten, sí vamos a buscar la reelección. Espero, pues, volver a contar con su presencia. Gracias, yo también espero. Ojalá podamos coordinar con su equipo para que nos acompañen las cosas como son radios también.
y me ha dado gusto conocerla. Gracias igualmente. Tenía ganas de entrevistarla. Gracias y un saludo a mi departamento La Paz y en especial a las 7 cooperativas de mujeres pescadoras con las que ayer tuvimos un encuentro en San Miguel. Así por el Día Internacional. Por el Día Internacional de la Mujer, así que